por supuesto, es totalmente reprochable. Ahora, tú vas haciendo con la Susana una mirada, o vas dando una mirada por capítulo. En el tema del Estado, la cuestión me imagino que tiene que ver con lo que estamos conversando un poco, ¿no es verdad? Así Pero es. después avanzas al factor cultural. Y ahí pones un caso que alcancé a leer que tiene que ver con Arturo Vidal. Arturo Vidal. El Rey Arturo, ¿no es verdad? Que es un tipo consagrado, un gran jugador de fútbol, sin el cual la selección no juega igual, es clave ahí. Y que zafó de ser condenado, entre comillas, socialmente y deportivamente en razón de esa condición, cuando merecía tal vez por haber chocado bajo los efectos del alcohol y los riesgos que eso implicó para él y para otra gente, merecía ser sancionado. Exacto, el código de ética vigente en ese minuto indicaba que ante esa falta él debía ser expulsado, o sea, no expulsado, pero sacado de la selección. Concentración, de las selecciones. Y sin embargo, la mayoría de los chilenos, ¿por qué estaban? Porque lo dejaran jugar. Con el bien mayor, entre comillas, el bien mayor. Deportivo. Entonces esto del fin justifica los medios. ¿Te parece que esa lógica todavía está presente Todavía en está la sociedad, presente en el caso porque, aislado? exacto, porque nos hace concentrarnos en el qué y no en el cómo. Entonces, con el fin de lograr algo, muchas veces culturalmente estamos dispuestos a saltarnos ciertos procedimientos. Tú vas a ahondar después seguramente en la solución, pero seguramente la solución pasa necesariamente por lo que estamos hablando, Tamara, por un tema cultural, absolutamente, una modificación cultural a la mirada que estamos teniendo respecto a la tolerancia, ¿no?, que tenemos que tener respecto a algunas cosas. Yo tengo la sensación de que las redes sociales y la intolerancia han ido muy de la mano en los casos de corrupción. Así es, han porque contribuido a una mirada más crítica, ¿no? Exacto, ¿verdad? porque el mismo acceso a información que hay nos hace ir haciendo distinciones que antes no hacíamos. Cuando nosotros creíamos que el mundo era plano, nadie se cuestionaba si el mundo no era plano. Hoy día sabemos que el mundo es redondo y nadie siquiera se lo pregunta. ¿Tu pronóstico entonces para Chile en esta materia es un buen pronóstico en la medida que... Siempre y cuando adquiramos conciencia de que cada uno de nosotros tiene cierta responsabilidad sobre esta cultura de focalizarnos en el qué y no en el cómo. Y este libro es más bien un libro que invita a la reflexión, que lleva a que ojalá la gente pudiera conversar estas cosas en su casa, en los directorios, en las oficinas, para hacer conciencia de que ciertas malas prácticas nos están llevando por un camino tal vez de mayor tolerancia. Ahora, hay cuestiones de cambio de mentalidad evidente y de cambio de cultura evidente, como tú dices, pero hay cuestiones también prácticas de cambio de legislación y de actitud que también son necesarias de manera simultánea. Te lo pregunto por el caso de Carabineros, por ejemplo, que es un fraude que ya lleva acumulado unos 30 millones de dólares más o menos de detrimento fiscal que se robaron. Lo que hay ahí es falta de control eficiente en una institución que parecía que cualquiera hacía lo que quería sin que nadie se diera mucha cuenta. Y es una enfermedad que tengo la sensación tiene Chile en varias instituciones públicas. A ver, la lección que uno puede sacar del caso de Carabineros es que aquí nadie está libre. Entonces, muchas veces cometemos el error de sacar controles en aquellas instituciones o en aquellas personas en quien confiamos. Entonces, aquí la mirada que tenemos que tener es que es al revés. Muchas veces, si es que confiamos en alguien, tenemos que cuidar a ese alguien. ¿Y cómo lo cuidamos? Justamente con mayores controles. Y en este caso, cuidar a Carabineros implica modificar todos los controles, las lógicas internas de fiscalización. Por supuesto. Si te fijas también en algunos escándalos financieros, ¿quiénes han cometido los fraudes al interior de las empresas? Gerentes de alto rango, sí, claro, donde suele haber muchos menos controles que en la tesorería, la caja chica. Pero es curioso porque en los actos o las acciones de corrupción en la empresa privada uno debe suponer que como la plata es del dueño y no de nadie como en el caso del Estado, debería haber mucho más control y fiscalización para que esa plata no desaparezca, no se vaya a los bolsillos del dueño, ¿no? ¿Verdad? Del propietario. Pero es que es un tema cultural, es un tema de confianza. ¿A quién le damos la confianza? A quién está más cerca. Y muchas veces al que le dan la confianza se siente como cuestionado si es que le ponen un control. Yo recuerdo cuando fui directora de la Unidad de Análisis Financiero que emitimos la norma sobre las personas expuestas políticamente. Así es. Que a mi juicio era una forma muy importante de poder proteger al funcionario público de alto nivel. Y sin embargo... No solo funcionario público, ¿ah? Por supuesto, a quien tiene relación con ese funcionario público. Sí, porque aquí es una cuerda de dos puntas, obviamente. Exacto, y sin embargo causó mucho trastorno y mucho malestar
para muchas autoridades en buena públicas. cuenta, Tamara, recuérdanos qué implicaba esa norma. Implicaba, por ejemplo, que los bancos tenían que entregar información respecto de transacciones que parecieran extrañas o no explicables. Más bien identificar cuando había relación con un funcionario que por su cargo de... Fuera PEP. Exacto, fuera PEP y manejara recursos públicos o tomara decisiones que de alguna forma pueden tener una repercusión mucho mayor. ¿Y qué balance hicieron ustedes de la aplicación del plan? Bueno, costó. O sea, en un comienzo fue muy difícil. ¿Pero tú sientes que ayudó a modificar conductas? Hoy día nadie se lo rebajó, digamos, la ocurrencia de casos de corrupción? Más bien, me permite poner como una luz para desincentivar que se puedan cometer ciertos actos de corrupción. Ahora, lo que me gustaría comentarte, sí, Juan José, es que este libro está más focalizado en lo que es la corrupción en el ámbito privado, más que en el público, porque sobre corrupción pública se ha escrito mucho, páginas y páginas, y sin embargo sobre algo que está recién latente, que es la corrupción privada, todavía hay muy poco dicho. Tamara,